algunas instrucciones básicas durante esta presentación. Nuestra expositora Tania tendrá un tiempo entre 40 y 45 minutos en los que puede hacer uso para su presentación, y seguido de ello podrán alcanzarse las preguntas que puedan tener hacia la expositora a través del chat. El chat se encuentra en la parte inferior de su pantalla, donde pueden escribir para que podamos ir a hacer lectura de cada una de sus preguntas. Tania, bienvenida, muchísimas gracias a nombre de la Asociación de Exportadores. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenos días con todos. Tuvimos, bueno, algunos inconvenientes acá técnicos, pero ya estamos aquí. Quería agradecerles también su participación en este webinar. Mi nombre es Tania Rosas, yo soy auditor jefe de sistemas de gestión en AENOR. Yo estoy trabajando como auditor desde el año 2010 en que empecé. Bueno, hasta ahora, previamente había trabajado más bien en consultoría, más bien implementando sistemas de gestión y también en el otro lado, en la parte de del mantenimiento del sistema de gestión en organizaciones, ¿no? Bueno, entonces en esta ocasión lo que quisiera compartir con ustedes es un poco el mundo que yo conozco, las certificaciones de los sistemas de gestión y cómo se está enfocando en esta situación nueva que estamos afrontando, una situación en la que recién nosotros nos estamos adaptando. Todavía no nos acostumbramos de repente a algunos cambios, a la distancia, a trabajar desde casa, a mantener ciertos horarios, etcétera, ¿no? Y enfocarlo como nos está afectando relaciones con otras organizaciones, nuestros clientes, nuestros proveedores, ver de qué manera pues podemos seguir, digamos, dando la confianza a nuestros clientes o otras partes interesadas, demostrando que somos capaces como organizaciones de poder proveer de manera segura, de poder trabajar de manera segura, de manera compatible con el medio ambiente, de mantener una seguridad de la información, etc. ¿Bien? Bueno, yo les voy a pedir que si tienen algún comentario, de repente, bueno, cosas que pueden suceder, hay de repente algún problema, alguna interferencia con el audio y no se me escucha, pues lo comunican y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a empezar entonces con el curso. Bueno, no, curso es una charla, ¿no? Vamos a hacer una conversación. Voy a exponer algunos puntos y luego vamos a conversar sobre aquello que no haya quedado de repente claro, de repente algunas dudas que tengan ustedes. ¿Bien? Bueno, la idea un poco de hacer esta charla es mostrar de qué manera también estas certificaciones de sistemas de gestión que muchas organizaciones ya tienen o tienen en planes de implementar y certificar, pues nos están ayudando, digamos, a afrontar un poco esta nueva situación, de qué manera nos ayudan a demostrar que somos organizaciones confiables, ¿no? En estas épocas de incertidumbre, ¿no? Entonces, lo que voy a explicar un poco es de qué manera se está planteando el proceso de certificación en esta situación nueva, ¿no? Hablamos de poder hacer auditorías en remoto, un tema que si bien era ya de alguna manera permitido, era en casos muy esporádicos, muy raros y de manera muy justificada, ¿no? Y ahora cómo se está cambiando este concepto de poder hacer auditorías a distancia, ¿no? Otras cosas, digamos, otros puntos que se están tomando en las auditorías de certificación de sistemas de gestión, pues son ampliaciones de fechas, cambios, digamos, para poder auditar en las certificaciones nuevas, o ya sea en las renovaciones de unas certificaciones o en los seguimientos, ¿no?
También, bueno, poder comentar un poco, a ver, no todo se puede auditar en remoto, ¿no? Algunas normas o los dueños del esquema de la certificación, pues pueden, es más, han puesto algunas restricciones y algunos han dicho, no, definitivamente mi esquema de certificación no se puede auditar a distancia, no aseguro mi objetivo, ¿no? Y hay otros que han dicho, sí, se puede, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Y también vamos a ver que hay ciertos sectores que son denominados como más críticos, ¿no? Y no permiten hacer toda una auditoría a distancia. Tiene que ser realizada de manera parcial, ¿no? Vamos a hablar también de esos temas, ¿no? Un poco cómo vamos a responder a esta nueva situación, ¿no? Bueno, les voy a pasar a comentar entonces. Eh, Primero, las auditorías en remoto, pero antes de esto, pues vamos a ver un poco de contexto, digamos, para entender eh, cuáles son nuestras restricciones, tanto como organización que es auditada o que quiere certificar un sistema de gestión, como por parte de los organismos de certificación, como es AENOR, la organización en la que trabajo, y como es también la situación de otras entidades certificadoras que también existen, ¿no? Entonces, un poco, vamos entrando un poco al contexto antes de hablar directamente de cuáles son nuestras opciones de hacer auditorías a distancia, ¿sí? Bueno, ya llevamos un buen tiempo con esta, digamos, nueva situación de restricción de movilidad, de estar trabajando de repente a distancia, que también que algunas labores se han tenido que interrumpir debido a que no todas las organizaciones pues estaban listas o en todo caso tenían la tecnología suficiente como para poder mantener su trabajo a distancia, y otras organizaciones en las que definitivamente pues no se puede hacer un trabajo a distancia porque implica una presencia física, ¿no? Eh, Tenemos esta situación de restricción. Entonces, hay organizaciones que sí no han parado porque son de trabajos esenciales, pero muchas otras sí han parado. Hablamos de las certificadoras, pues definitivamente a la oficina no íbamos, no podíamos salir, no estábamos dentro de actividades esenciales, pero podemos trabajar a distancia. Y es un poco la naturaleza del auditor o del consultor de trabajar siempre a distancia porque, bueno, yo me llevo la laptop a todos sitios, ¿no? Eh, Siempre he hecho eso, ¿no? Bueno, continuamos ahí un poco con el contexto. Restricción de poder movilizarnos, ir al sitio de la auditoría, al local, la instalación del cliente, ¿no? Tenemos también incertidumbre, todavía no sabemos cuándo se reinician labores, en muchos casos estamos, digamos, con un plan, digamos, para entrar a trabajar, pero fechas exactas no tenemos, ¿no? Eh, no sabemos tampoco si vamos a tener más restricciones, se van a poner más estrictos de repente con ciertas actividades, cantidad de personas que pueden estar en una organización, o de repente van a ir de repente poco a poco relajando un poco las restricciones, ¿no? Tenemos también que hay cambios en los plazos, digamos, podría ser que nos digan empiezan la próxima semana, empiezan a elaborar de aquí a un mes, pero esto podría variar, ¿no? Y tenemos también cambios en las normativas legales, que van saliendo nuevas cosas, nuevas normas legales, pero igual también estas se van modificando. Entendemos que todo esto es nuevo, entonces se están averiguando muchas cosas en el momento sobre
sobre la pandemia, sobre el comportamiento del virus, las afecciones, etc. Entonces entendemos que se van a tener muchos ajustes más adelante. Entonces es aprender a convivir con esa incertidumbre, ¿no? Y bueno, lo nuevo también es este trabajo remoto, ayudas con medios telemáticos, a los cuales también tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Hay diferentes plataformas, diferentes medios para poder trabajar, ¿no? Y cada organización trabaja de una manera, de una manera con ciertas ayudas tecnológicas y otras con otras ayudas tecnológicas. Hay que ver la forma de poder compatibilizar esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es este contexto, es incertidumbre. Entonces, nosotros nos planteamos los siguientes temas en este panorama de incertidumbre. Y algunas cosas las tenemos en claro. Va a haber una reactivación económica, van a empezar a entrar los diferentes sectores a laborar, se reanudan actividades, no sabemos más bien cuándo, ¿no? Entonces, tenemos muchos puntos, digamos, que a nosotros nos hacen dudar sobre el futuro, ¿no? Que no tenemos certeza, ¿no? Por ejemplo, no tenemos certeza de fecha de inicio, de cuántas personas van a entrar a laborar, se reducirá el aforo de la organización. Algunas personas definitivamente dirán, mire, por tema de salud, ustedes se quedan trabajando en remoto, ustedes otros, en cambio, sí pueden ir a laborar y de repente no van todos los días, sino que van algunos días de la semana, etcétera, ¿no? Y hay otras cosas de las cuales sí tenemos una certeza, y que son que nos van a seguir demandando productos y servicios. Nos van a seguir pidiendo contenedores a Europa, a China, a otros lados, porque se tiene que abastecer un mercado que tiene necesidades, ¿no? Externo, mercado interno, pero existen esas necesidades. Ahora, esa persona que nos está demandando, esa organización que nos está demandando, pues también está pasando lo mismo que nosotros. Está pasando también por una etapa de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de trasladar esa necesidad que tiene de que le aseguren las cosas, se la va a traspasar hacia su proveedor. Entonces, al proveedor le va a empezar a exigir, mira, necesito que me asegures fechas, necesito que me asegures que va a estar esto. Y entonces, ¿cómo hacemos? Como partes interesadas, ¿no? Perdón, como proveedores, ¿no? Y ¿cómo hacemos para atender a esas partes interesadas, que puede ser nuestro cliente, de repente son aseguradoras, entidades financieras, de repente por ahí alguna otra parte interesada más, ¿no? Entonces vamos a sentir más presión por demostrar que somos capaces de poder entregar productos y servicios en la cantidad, en el tiempo, cumpliendo los requisitos que nos están solicitando, demostrando que no vamos a ser pasibles de repente de alguna penalidad por incumplimientos legales de tipo ambiental, de seguridad, de que de repente dejamos proveer porque nos cerraron la planta de fabricación debido a que hubo un problema de contagio, qué sé yo. Entonces necesitamos demostrar. Es más, ahora de repente pues va a ser mucho más fuerte esa presión que van a sentir las organizaciones, ¿no? A ver, si quiero pasar acá está, perdón. Listo. Entonces, una forma de poder demostrar es mantener un sistema de gestión. Tenemos por sistema de gestión que es una forma de organizarse en la organización, en una empresa, perdón, estoy siendo un poco redundante ahí,
es una forma de trabajar en una empresa en la que tenemos que establecer ciertas pautas, ciertas políticas, ciertos objetivos, reglas prácticas, que tenemos procesos orientados a un objeto, que se han definido responsabilidades y autoridades para los roles dentro de la organización. Es decir, que hay que demostrar que se puede trabajar con un fin específico, ¿no? Tener un sistema de gestión certificado, es decir, avalado por un tercero, digamos, que es objetivo, ¿no? Que no tiene algún conflicto de interés, pues nos ayuda a demostrar hacia afuera que somos capaces, ¿no? Ahora, el objeto puede ser distinto, ¿no? Acá, de repente a mi cliente digamos, le preocupa la calidad del producto, ¿no? Entonces, de repente hablamos de un sistema de gestión de calidad, ¿no? O le preocupa, digamos, por presión de sus propios clientes, digamos, que no se esté comprando un proveedor que no se encarga de repente de la seguridad y la salud de sus trabajadores, ¿no? Y hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O le preocupa que, por ejemplo, si le envía a hacer una maquila, le entrega su fórmula, digamos, para hacer sus productos y, oiga, ahora en esta situación las personas están trabajando en su casa, ¿no? Mientras estaba dentro de un edificio, dentro de una instalación, pues tenían un sistema, no sé, de seguridad de la información, como que la aseguraba un poco más, y ahora entra en duda, ¿no? En desconfianza, y dice, si está trabajando en su casa, ¿con qué seguridad de la información están trabajando estas personas, ¿no? Entonces de repente le interesa un poco de seguridad de la información o de los datos, etcétera, ¿no? Entonces el objeto del sistema de gestión, el objetivo de la organización puede ser muy diferente, dependiendo de cuál es la presión de sus partes interesadas o el interés que tengan en particular, ¿no? Puede ser el cliente, puede ser los mismos accionistas de la organización, puede ser las aseguradoras, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en esta situación, ¿cómo vamos a abordar este proceso de certificación de sistemas de gestión, entendiendo que tenemos una serie de restricciones en esta situación, ¿no? En este nuevo mundo que estamos al que nos estamos adaptando, ¿no? Entonces, una forma de poder, digamos, abordarlo es a través de las auditorías en remoto, es decir, auditorías a distancia. Pero esto no es tan sencillo como si efectivamente vamos a hacer, digamos, una auditoría remota. Me tocaba visitar su planta, bueno, ya no voy a ir a su planta de fabricación. Desde acá, de la distancia, le hago la auditoría así nada más, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta aquí, ¿no? Entonces, tengo diferentes situaciones. Tengo auditorías que son de seguimiento, porque ya lo certificamos a la organización, o de repente tenemos que renovar un certificado. En una renovación del certificado se hace una revisión mucho más exhaustiva que en una de seguimiento. O de repente es una organización que ni siquiera conozco todavía y recién va a pasar por una certificación inicial. Entonces, así, digamos, me va a brindar la confianza hacer toda la auditoría desde la distancia de mi domicilio a una organización que no conozco. Funciona, ¿no? Brinda la confianza entera. Ustedes harían eso con su proveedor. Es una serie de cuestionamientos que nos hacemos, ¿no? Hay varias situaciones que tenemos que revisar, ¿no? Otro tema más, podría ser que si no se puede hacer la auditoría en remoto, ¿qué va a pasar con esa organización? Entonces,
se vence su certificado, le quitamos su certificado, o no puedo visitarlo ahora por las restricciones, bueno, ya le quitamos o le suspendemos el certificado, ¿no? Existen las ampliaciones de plazos, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos, todas estas preguntas que nos asaltan ahora, pues deben ser entendidas de que lo primero que tenemos que hacer es ver que hay un proceso de auditoría, pero que debe asegurar que se está cumpliendo con revisar y dar una afirmación positiva, ¿no? Se mantiene un sistema de gestión, se certifica un sistema de gestión, son afirmaciones bastante positivas, ¿no? Entonces, tenemos que entender todo esto en un marco de cómo aseguramos la confianza de este proceso de auditoría, ¿ya? Entonces, yo ahora les voy a pasar a comentar un poco cómo se está abordando esto. A ver, primero vamos a entender estas auditorías en remoto como algo que es excepcional. ¿Bien? Ya antes se permitía bajo ciertas condiciones, la verdad, muy raras, que se haga alguna auditoría en remoto, pero no, digamos, toda la auditoría, sino de repente una entrevista. En todo el tiempo que llevo, desde el 2010 hasta la fecha, haciendo auditorías de certificación, pues la verdad, creo que unas 3 o 4 veces habré hecho alguna auditoría a distancia. Y no toda la auditoría, sino una entrevista, ¿no? Porque ya la persona pues no estaba en el sitio, tuvo que viajar, o el lugar era por el momento inaccesible. Pero les digo, está contado con los dedos de una mano, ¿no? Entonces era algo muy, muy excepcional, ¿no? Entonces ahora el enfoque es, bueno, con todas estas restricciones que hay, cómo nos adaptamos de manera que se pueda hacer una auditoría con ayudas telemáticas y se mantenga todavía la confianza en esos procesos de certificación. Entonces, sí se han dado pautas para hacer auditorías a distancia y abarcan los siguientes esquemas, ¿no? Las normas de la evaluación de conformidad para sistemas de gestión, para la evaluación de conformidad para productos, para organismos que certifican productos, procesos y servicios, también bajo el marco de la norma para gases de efecto invernadero, ¿ya? Y algún otro referencial que no tengan dueño de certificación, ¿ya? Por ahí. Entonces, dentro de ese marco, en este caso, en esta charla, yo lo que voy a hablar es de las auditorías de certificación de sistemas de gestión. Entonces, de lo que está en el marco de ISO 17021, que ya han dado pautas. Entonces, acá yo quería aclarar lo siguiente. No es que por iniciativa propia AENOR dice, sí, vamos a hacer auditorías en remoto. O alguna certificadora diga, sí, nosotros también vamos a hacer auditorías en remoto y cada uno pone sus reglas, ¿no? No es tanto así, ¿no? Entonces, tenemos primero el organismo de estandarización ISO, tenemos el Foro Internacional de Auditores, tenemos los lineamientos del acreditador. Entonces, ellos son como que los que ponen las pautas, ¿no? Nos dicen, bueno, mira, esto se permite, ¿no? Bajo ciertos lineamientos, ¿no? Eso se permite. Y ya cada certificadora, bueno, pues dentro de esos lineamientos va estableciendo sus propios procesos, ¿no? Pero digamos como que no es que alegremente decidimos dar ¿no? Decir, vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Tenemos ciertos lineamientos, ¿no? Bueno, tenemos entonces lo siguiente. Entonces, para estas auditorías en remoto nos hacemos ayuda
medios telemáticos, ¿sí? Entendiendo que es una medida temporal excepcional, ¿sí? Es decir, no, de momento no se está indicando que esto va a permanecer en el tiempo, ¿no? Sino que está condicionado a las medidas excepcionales que dicta el gobierno, ¿ya? Al menos AENOR lo que ha hecho es, bajo esos lineamientos que nos dieron, ha sacado un procedimiento propio y dice, ha dejado indicado algunas pautas, como vamos a aplicar esto hasta máximo 3 meses después de la anulación de las medidas excepcionales dictadas por el gobierno. ¿Ya? Esa es nuestra pauta inicial, digamos, ¿no? Entonces, tenemos eso y además tenemos que considerar que si el dueño del esquema de certificación dice otra cosa, ya nos atenemos a lo que diga el dueño del esquema de certificación. ¿Sí? Ahora, también entendemos que estas auditorías se realizan bajo ciertas circunstancias, ¿no? Primero, la organización tiene que estar operando, ¿no? No le vamos a poder hacer una auditoría si la organización se ha quedado sin operar, ¿no? Y también en función de cómo se haya evaluado el nivel de riesgo, ¿no? Ese nivel de riesgo, bueno, nosotros ya lo tenemos documentado, se hace una serie de consultas y preguntas para poder ver si nos da la confianza suficiente para poder hacer la auditoría en remoto, ya sea totalmente, ya sea parcialmente, o de repente no se puede hacer la auditoría en remoto, se tiene que ir a ver presencialmente, ¿no? Entonces, de momento tenemos esas pautas. Nosotros también nos hemos estado adaptando y nuestro proceso, digamos, de auditorías en remoto ya está en la revisión 4. Y de repente va a tener otras revisiones y otras adaptaciones más adelante, porque hay ciertos casos que ya a nosotros nos están llamando, nos están dando una alarma, ¿no? Hay organizaciones que han planteado esta situación, por ejemplo. ¿Y qué pasa si yo, como organización, decido trabajar a partir de aquí completamente en remoto? Entonces tiene su domicilio fiscal, digamos, solamente como nombre, ¿no? Porque no hay una instalación de operación y cada persona está trabajando en su casa. Entonces, ahí es el planteamiento, ¿y cómo planteo esta auditoría? ¿No? ¿Cómo hago? Si se levantan las medidas del gobierno, pues teóricamente tendría que ir, ¿no? Después, físicamente. Entonces yo voy a la instalación y ahí no hay nadie. Y desde ahí entrevisto de manera remota a las personas que están en su casa. Bueno, entonces son cosas que de repente van a ir saliendo. Vamos a ir viendo cómo podemos de repente adaptarnos ahí. Alguna consulta, digamos, alguna salida que se les pueda dar en esos casos, ¿no? La pauta también que nos han dado es, tenemos lineamientos, pero no quiere decir que sean completamente cerrados, sino que se tendrían que evaluar, ¿no? Cada organización es particular, ¿no? Pero como les digo, de momento esos son los lineamientos generales. Podrían ir variando en el tiempo, vamos a ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos dentro de estas auditorías en remoto, digamos, la primera solución que nos están dando, ¿no? Tenemos también que ver que hay también ampliaciones. Nos han dado la pauta de que se pueden hacer ampliaciones de fechas de certificación. Yo les pongo acá un ejemplo. Que es bastante interesante porque estamos encima pasando de un esquema de certificación que es OSAS a otro esquema de certificación que es ISO, en lo que respecta al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces, para aquellas organizaciones que tienen esa certificación implantada en su organización, o bueno, también les sirve para aquellos que quieran certificar, ¿no? Entonces, teníamos lo siguiente. El esquema de certificación OSA 18001 dijo, bueno, estoy de acuerdo con esa nueva norma ISO 45001 de este otro esquema de ISO, ¿no?
ha sacado un buen esquema, nos ponemos de acuerdo y a partir de la fecha de emisión de esta nueva norma ISO 45001, el 13 de marzo del 2018, tenemos 3 años para poder hacer la adaptación, la migración, la auditoría, ¿no? Y vamos a poner una fecha límite al 12 de marzo. Hasta esta fecha está vigente este esquema de OSA 18001, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia y tenemos esta nueva situación. Entonces hay empresas que estaban como haciendo su trabajo para migrar, pero se ha visto detenido en este periodo. No es una prioridad de repente, sino en este momento es adaptar o migrar a una versión de una nueva norma, sino tratar de repente de adaptarse para seguir prestando productos y servicios. Entonces, se ha dado una extensión de plazo. Entonces, la nueva fecha de vigencia, que, bueno, la que tengo de referencia yo es el 30 de septiembre del 2021. Hasta esa fecha se ha extendido la vigencia de esta norma. ¿Ya? Entonces, ese es, por ejemplo, una disposición nueva, ¿no? Son como unos 6 meses más o menos de extensión, ¿no? Ahora, no es el único caso. Otras normas también han dado extensiones. Por ejemplo, para aquellas organizaciones de alimentos, lo ISO 22000, Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos, y Sistema de Gestión de la Energía en ISO 50001, pues han extendido también sus periodos de transición a nuevas versiones, más bien, no a otro esquema de certificación, pero a una nueva versión, por 6 meses, ¿no? Y han dado ciertas pautas también. Dice, la auditoría de la transición de una versión antigua de la norma a una versión nueva también se puede hacer con ayudas telemáticas, ¿no? Para hacer una auditoría en remoto, ¿no? Entonces, sí hay ampliaciones de fechas, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, y además es una lista muy, muy larga de certificaciones que se tienen, de sistemas de gestión y de otros estándares, ¿ya? Entonces tenemos esta opción. Otro tema más, a ver, ¿cómo se afronta en el caso de certificaciones nuevas, en renovaciones, en seguimientos? Entonces, primero vamos a hablar de una certificación nueva. De repente, una organización nunca ha tenido un sistema de gestión, o de repente tenía alguno implementado, pero quiere implementar otro sistema de gestión, pues tiene que pasar por una auditoría de certificación inicial. Entonces, acá hay algo muy particular de la certificación inicial, es que se lleva a cabo en 2 tiempos, o 2 fases. Normalmente, entre la fase 1, bastante documental, y la fase 2, un poco más orientada a la parte de la operación o implantación, el funcionamiento, los resultados, pues se le daba un plazo máximo de 90 días calendario, ¿sí? Entre etapa y etapa, como para decir, lo que vi en la primera etapa, sé que no va a variar mucho en la fase 2, ¿no? Entonces, sé que estoy hablando del mismo sistema de gestión, ¿no? Bueno, entonces habían hasta 90 días. Lo que se ha hecho es darle 90 días adicionales como máximo. Entonces tenemos 90 días iniciales más otros 90 días. Entonces, actualmente se puede dar entre la fase 1 y la fase 2, se puede dar 180 días. ¿Sí? Podría ser así como máximo, entendido como máximo. ¿Sí? Esto se ha tenido que también dar porque algunas organizaciones pues tenían operaciones bastante reducidas, ¿no? Y estaban esperando pues pasar a operar ya todavía en un plazo que no era pues de todo seguro también para ellos, ¿no? Entonces tenemos también que hay una evaluación de riesgo, ¿no?
que así directamente se pueda digamos, permitir una auditoría remota. Entonces, un punto que a nosotros digamos, nos es crítico es si podemos acceder a la información. Porque si no se puede acceder a la información, pues no tenemos que auditar, ¿no? No hay que revisar, ¿no? Entonces, previa evaluación de riesgo se determina si nuestra fase 1 se puede hacer remota o no. Ahora, hay una situación distinta en la etapa 2 de la auditoría, como es más operacional, más de ver, más de revisar resultados, pues a primera vista no puede ser remota. ¿Ya? Tendría que ser presencial, tendría que irse al sitio. ¿Ya? Pero ya nos han dado una pauta que de manera muy excepcional, hay que justificar, sustentar y revisar y ver, se podría hacer remota. Entonces estamos hablando definitivamente de acá de un proceso muy sustentado en temas de tecnologías de la información, de repente es e-commerce, de repente pues son servicios nada más, ¿no? Y no es necesario ir al sitio físicamente porque todo el servicio es virtual, ¿no? Pero tendría que sustentarse, ¿no? Entonces, a priori no puede ser remota, pero tendría que sustentarse o revisarse y verse si es posible hacerse a distancia, ¿ya? Entonces, esa también es una salida para la certificación inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ya una organización ya tiene una certificación, pero le toca hacer una visita periódica, una auditoría de seguimiento, o de repente ya le toca una auditoría un poco más completa, que es la de renovación de su certificado, ¿no? Donde se revisa pues todo el alcance de la empresa, se revisan todos los procesos, ¿no? Entonces, acá tenemos ya más, de repente un poco más de cosas que revisar, que analizar, ¿no? Entonces, primero, es ese análisis de riesgo. ¿Puedo acceder a ver todos los registros y la operación en remoto, a distancia? Porque aquí ya no tengo dos etapas de auditoría, ¿no? Una auditoría inicial, pues sí tenía dos etapas separadas ya, digamos, desde el inicio me daban esa pauta, ¿no? Acá no tengo, se supone que es una auditoría, digamos, una sola auditoría, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿puedo ver todos los registros? ¿No? Y toda la operación. Entonces vamos por la parte fácil, la parte más bonita, digamos. Supongamos que sí, todos los registros y la operación hasta más a distancia se podría ver en remoto. Entonces, y acá tengo otra restricción. ¿Esta es una auditoría de alta complejidad o es un sector de alto riesgo? ¿Ya? En un momento yo les voy a explicar a qué se refieren con alta complejidad o sector de alto riesgo, ¿ya? Pero entonces tengo que plantear esta duda. Si es algo muy crítico, entonces no lo voy a dejar así, digamos, sin revisar en el lugar, ¿no? Entonces, vamos también por la pregunta más fácil aquí. Entonces, no es una auditoría de alta complejidad o estoy auditando una organización que es de alto riesgo. Entonces, si no, pues, fácil, hacemos la auditoría remota. ¿Bien? ¿Qué más? Pues no siempre me van a salir, digamos, las cosas así tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no todos los registros los puedo auditar en remoto, sino que algunos los puedo ver a distancia, pero otros están físicamente en la organización? Bueno, ya, entonces si no puedo hacer eso, ¿no? Entonces voy a tener que separar la auditoría en dos partes. Entonces, tendré que hacer una auditoría parcialmente en remota, ver qué procesos se pueden auditar a distancia y completar los días que me falten de la auditoría para hacerlas en sitio más adelante. ¿Sí? Entonces, acá estamos en un planteamiento nuevo. ¿Sí? Esta situación no se hacía, no se trabajaba de esta manera.
La auditoría aquí era una sola, ¿sí? Acá no, me permite poder dividir los días de auditoría para hacerlos algunos en distancia y otros digamos, ya en una visita en el lugar. ¿Ya? ¿Qué otra situación pues puedo tener? De repente sí puedo ver todos los registros y la operación en remoto, ¿sí? Todos los registros, pero sí es una auditoría de alta complejidad o un sector de alto riesgo. Entonces ahí me restringe, me dice, no puedes dejar de visitar el lugar. Y vas a tener esa situación. Puedo auditar una parte de manera remota y puedo auditar o debo auditar posteriormente en sitio, ¿no? Ver la operación, las actividades, las debo auditar posteriormente, ¿no? Entonces, siempre asegurando que se está dividiendo el tiempo total de la auditoría. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si no puedo ya auditar ningún documento? No puedo acceder a la documentación mínima. Pues la otra opción es que les permitan aplazar la auditoría. ¿Sí? Les pueden permitir aplazar la auditoría. Es máximo 6 meses de aplazamiento que les pueden dar, ¿no? Y definitivamente auditarla en el lugar. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas opciones para el caso de auditorías de renovación o de seguimiento. Todos los casos que podrían darse. ¿Sí? Ahora, ¿qué normas se pueden auditar en remoto? Ahora, ¿qué normas podríamos auditar en remoto nosotros? Quienes han dicho que sí, previa evaluación de riesgo, ¿no? Bajo ciertas condiciones, son, por ejemplo, ISO 9001, sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, ya sea ISO 45001 u OSAS 18001, el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ojo aquí, miren estamos hablando de inocuidad alimentaria, lo permite bajo ciertas condiciones. Bueno, una norma, bueno, no es un sistema de gestión, pero es la verificación de gases de efecto invernadero, la ISO 14064, compliance penal, otros esquemas como el Global Reporting Initiative, Global Gap, entre otros. Pero ojo, está condicionado aquí a ciertas condiciones, ciertas restricciones, una evaluación de riesgo. ¿Bien? Ahora, hay unos esquemas de certificación que definitivamente han dicho, este esquema no lo puedes auditar en remoto, tiene que ser presencial. Entonces, ellos están manejando aplazamientos. ¿Sí? Fíjense que son los que se han puesto más, digamos, más restrictivos son los esquemas de certificación de seguridad alimentaria. FCC 22000, BRC y FPS, es decir, los agroexportadores que muchos de sus clientes les piden este tipo de certificaciones, pues lo que van a tener que hacer es optar por el aplazamiento, ¿no? Entonces, ya sea producción de alimentos envasados, bueno, manejo temas agrícolas, pues ellos sí lo tienen un poco más restringido, pero al permitirles el aplazamiento, digamos, también les están dando una opción, ¿no? Vamos a correr los meses, ¿no? Algunos están dando 6 meses, creo, pero están permitiendo también extensiones del certificado. Si el certificado está venciendo, también les están permitiendo eso, ¿no? Lo que sí han dicho de manera así categórica es, esto es muy crítico, no me asegura, no me da confianza, tiene que ser visto en el lugar, ¿no? Entonces, hasta este día de esta reunión, la pauta que yo tengo es esta, ¿no? Yo le digo, las cosas van cambiando, se van ajustando, puede ser que decidan otra cosa más adelante, pero digamos al día de hoy tenemos esta restricción, ¿no? Y bueno, por último, sectores que se pueden auditar en remoto.
ahí viene la explicación un poco de los sectores de alta complejidad o sectores de elevado riesgo, ¿no? Le añado también acá instalaciones de elevado impacto ambiental, porque acá ya me hacen esta especificación también en el procedimiento, que menos que la pauta que tiene AENOR, ¿no? Entonces, ¿qué sectores no me van a permitir? Así yo pueda acceder a toda la documentación en remoto. ¿Qué sectores no me van a permitir que yo pueda hacer completamente una auditoría a distancia? Pues los de alta complejidad, que vendrían a ser cuando en el alcance tiene más de 3 actividades diferenciadas, es decir, tienen alcance 1, alcance 2, alcance 3, alcance 4. No sé, de repente tiene operaciones logísticas de distribución, otro, producción, no sé, de pimiento piquillo en conserva, ¿no? Producción de espárragos en salmuera, qué sé yo, ¿no? Tiene muchas actividades diferenciadas, ¿no? Entonces, ese alcance es complejo. Entonces, no me permiten que lo pueda hacer todo a distancia. O también tenemos más de 5 sitios de auditoría a auditar. Es decir, tiene, no sé, instalaciones, tienes 7 instalaciones en el país y además su sede central en Lima, ¿no? Ya, disculpe, eso ya es muy complicado de poder manejar. Tenemos que dar confianza en el proceso de auditoría, entonces debo visitar el lugar, ¿sí? Debo visitar el lugar, entonces no puede ser completamente a distancia. Otro punto más, la auditoría en la que deba tener un equipo de más de 2 auditores, ¿no? Y esto es porque a veces hay diferentes áreas técnicas que cubrir y un auditor tampoco no es que sepa todo, que esté calificado en el área técnica, ¿no? Es decir, es un auditor jefe, puede auditar todo, pero la parte técnica de repente es construcción, ¿no? Yo no estoy calificado de repente para dar opiniones técnicas sobre construcción. Puedo auditar eso, pero tiene que ir alguien que sea la contraparte técnica para ver eso, ¿no? Entonces, ahí es muy complicado manejar. Entonces, no da confianza, ¿no? ¿Qué más? Sectores de elevado riesgo. Restricciones. Toda aquella organización que sea de sector sanitario, incluyendo aquellos que proveen material sanitario, por ejemplo, mascarillas, equipos de protección, etcétera, pues ellos son considerados de alto riesgo y tienen que ir a verse en sitio. También los de alimentación, los de industria química y servicios sociales. Servicios sociales entendiendo, por ejemplo, geriátricos, casas de reposo, ese tipo de cosas, ¿no? Centros de rehabilitación. Entonces, eso es considerado riesgo alto, se tiene que ver en el lugar. Y aquellas instalaciones que tienen un elevado impacto ambiental. Entonces, la pauta que nos dieron es aquellas organizaciones que están sujetas a una autorización ambiental, ¿no? Entonces, nuestras pautas vienen de España, entonces para nosotros la traducción es aquellos que estén dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Aquellas que tengan que tengan un día, que tengan un PAMA, que tengan un EIA, bueno, pues en esas organizaciones sí vamos a tener que ir a hacer la auditoría en sitio, parcialmente de repente, ¿no? Pero tendríamos que ir al lugar, ¿no? Entonces, tenemos también considerar, digamos, que esta auditoría tiene que ser un proceso que asegure que el auditor está tomando una decisión correcta, ¿no? Ahora, siempre nos ponen una salvedad, ¿no? Revisen cada caso, cada organización es distinta, se tiene que hacer una previa evaluación, pero digamos, a priori, esa es la pauta y se tendría que hacer una verificación en el lugar, ¿no? Y bueno, por último, consideren siempre que la certificación del sistema de gestión es una decisión estratégica de cada organización, de cada empresa. Y no hay una imposición. De repente sienten a veces una imposición por parte del cliente, pero
digamos, es una situación de mercado, ¿no? Ustedes deciden, ¿no? Es un requisito más de mi cliente de repente, ¿no? Pero es una, es una decisión estratégica de la organización porque la empresa tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, hacia dónde apunta, ¿no? Quiere destacarse o de repente no es esa su intención, ¿no? Tiene otros intereses u otros objetivos, ¿no? Bueno, yo eh, hasta aquí la charla. Yo les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me parece que van a escribir. Yo las puedo absolver en este momento. No sé si hay alguna consulta. Estimada Tania, muchísimas gracias por tu participación en el webinar. Y como bien lo mencionas, invitamos a los participantes a que nos puedan escribir a través del chat que se encuentra, pueden activarlo en la parte inferior. Hay un pequeño icono llamado chat en el que pueden escribirnos sus consultas. Asimismo, vemos también que en esta última diapositiva está tu número de contacto y tu correo electrónico, ¿es correcto? Sí, sí, sí. De manera de Sí. que una vez que podamos compartir la presentación con los participantes, también ellos puedan dirigir algunas preguntas especializadas o más técnicas directamente a tu correo. Ok, listo. Ujú. Sí. Aquí tenemos una pregunta de Antonio que me menciona, ¿no? ¿Qué tipos de documentos nos solicitarán en una auditoría remota? Bueno, hay una lista de documentos mínimos que se tienen que auditar para un sistema de gestión. Entonces, como mínimo, ver que se tiene acceso a los objetivos, a cómo se miden, a la política, al contexto de la organización, cómo lo han establecido, le han hecho seguimiento, a los riesgos y oportunidades que ha determinado la organización. Que se pueda ver también en el caso de sistemas, por ejemplo, de específicos, eh, de sistemas, por ejemplo, de medio ambiente, que se vea la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. Eh, en el caso de seguridad y salud ocupacional, es similar, que vendría a ser la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Y en otros sistemas de gestión también este punto, digamos, este tema que es particular, ¿no? En la empresa, ¿no? Entonces, básicamente les pedirían eso. Nos tenemos ya una lista. Nosotros lo que hacemos es, cuando contactamos a una organización, lo que hacemos es enviarle esta lista y decirle, bueno, si nos confirma que tenemos acceso como mínimo a esta documentación, pues podríamos hacerla en remoto, ¿no? O parcialmente en remoto. Eso sería básicamente. Perfecto, muchas gracias. También puede hacer que algunas preguntas sean dirigidas directamente a tu chat personal del Zoom, Tania, sí, pero de todas maneras vamos a ir leyendo las que sean compartidas de manera para todos. Pregunta también Antonio si se incluiría en la auditoría el plan de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19. No es objeto de la auditoría. Lo que se le pide es, digamos, por ejemplo, dentro de los puntos que se solicita a una organización que presente como mínimo está el contexto de la organización, las partes interesadas y la evaluación del riesgo, de riesgos y oportunidades. Entonces, se entiende que ese tema debe estar identificado allí, pero no vamos a revisar el detalle del plan. Ahora, lo que está haciendo AENOR es como un servicio aparte, está ofreciendo la certificación del protocolo COVID, ¿no? O del plan de vigilancia, digamos, como es el nombre que se le ha dado en Perú, ¿no? Pero ese es un servicio particular para los sistemas de gestión. En realidad bastaría con que los hayan incluido dentro de su análisis de contexto como una variable
dentro de su evaluación de riesgos y oportunidades, y bueno, las partes interesadas que se desprendan de estas circunstancias, ¿no? Pero no se pediría ese documento a detalle, como les digo, el plan de vigilancia no sería objeto. Perfecto. Volvemos a invitar y, bueno, reiterar a los participantes que tengan dudas, pueden hacerlo a través del chat de manera escrita para que podamos hacer lectura y Tania pueda responderlas también. Ok. Al parecer, bueno, agradecemos nuevamente, Tania, por tu participación. Ha sido una exposición bastante clara, de bastante utilidad, en realidad, justo en estos tiempos, certificaciones de sistemas de gestión en estos tiempos de COVID. Y solamente recordar a los participantes que a través de sus correos electrónicos, por los cuales se han inscrito al webinar, serán enviados la presentación, con un link también para que puedan volver a ver la charla, ¿no? ¿Algunas palabras de repente, Tania, de despedida? Bueno, quería agradecer en todo caso la atención. Si tienen alguna duda, digamos, sobre el proceso de certificación, al menos cómo lo maneja AENOR, pueden escribirme, pueden escribir también al comercial de AENOR. Más bien, sí, como soy auditora, pues no puedo hacer consultoría, así que ya temas muy específicos no podría detallar mucho, ¿no? Pero sí orientarlos en el proceso de repente de certificación, un poco orientarlos al tema de plazos, vigencias de repente de algunos certificados. Yo podría hacer ahí darles alguna respuesta ahí, ¿no? En todo caso, muchas gracias. Bueno, yo espero que les vaya bien a todos y deseo que se mantengan saludables todos. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muchos saludos a todos y a todas y que se encuentren también bien en casa y en sus familias. Hasta la siguiente.